Creo que en la casa, entiendo que sí. Sí. Miguel Ángel Pichetto, ¿cómo va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Gerardo? Estamos en el barrio porque la Nación Más está en Vicente Sí. López y mi casa también está aquí muy cerca. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, bien, por suerte. A ver, estuvieron recién, no sé cómo te llevas con la tecnología, pero sabemos que se están comunicando todos los de Juntos por el Cambio por Zoom. ¿Qué tal estuvo? ¿De qué Sí, hablaron? Lo que puedas no, muy contar, bien. ¿no? Fue una charla realmente de más de 2 horas y media con los principales actores de Juntos por el Cambio, los gobernadores, el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, Cornejo, Valdés. Bueno, por supuesto la presidenta del partido, Patricia Bullrich, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y diputados como el caso del presidente del bloque, del Senado, Naidenov, y también de la Cámara de Diputados, Massimiliano, que es el representante de la coalición cívica, en fin. Fue una reunión realmente muy importante donde el análisis estuvo más puntualizado en lo económico, en el proceso económico de deterioro progresivo que está viviendo y que puede vivir la vida de los argentinos de cara al futuro inmediato, ¿no? Nos preocupa mucho ese plano que creemos que el gobierno no ha abordado con el suficiente equilibrio. Hemos compartido, acompañado el tema de la pandemia, digamos, la cuarentena, pero me parece que en lo económico hacen falta medidas mucho más firmes, más fuertes, más disruptivas, acompañando a las empresas, a las pymes, a que la gente no pierda el trabajo, que es el gran riesgo, y a permitirle también, en algún momento, tener una mirada dirigida a la recuperación de la actividad económica, ¿no? Digamos, en un marco de gradualidad, pero ir planteando esa vía, ese camino de salida en algún momento, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Van a hacer alguna propuesta concreta? ¿Activarnos el Congreso? ¿Cómo sigue? Bueno, coincidimos todos que el Congreso hay que ponerlo en funcionamiento, hay que abordar un conjunto de leyes que tienen que ver fundamentalmente con el cuidado de los empresarios, de las pymes y fundamentalmente también del plano federal, Gerardo, porque hay provincias que están viviendo una situación ya de complejidad en términos de la recaudación impositiva y esto empieza a preocupar sobremanera porque puede haber dificultades en el pago de salarios. Por lo tanto, el abordaje de la cuestión federal tiene que hacerse con equidad, con un plano de justicia, mirando fundamentalmente los recursos de la coparticipación y los recursos adicionales que las provincias necesitan para poder pagar. Esta es una crisis que ya está desarrollándose, ¿no? Escuché que Miguel Ángel Pichetto decía proteger a los empresarios y me imaginaba a los kirchneristas del otro lado pataleando, ¿no? Hay grietas hasta en lo discursivo. Va a ser difícil ponerse de acuerdo. Pero es una visión falsa. Hay que proteger a las empresas, hay que asegurar la continuidad del mundo del trabajo. Yo creo que en el corto plazo los sindicatos van a empezar a moverse. Hoy me parece que hay ya un reclamo, Gerardo, de la CGT pidiéndole al presidente una reunión para analizar de que están bajando considerablemente los aportes a las obras sociales sindicales. Esto indica pérdida de empleo, indica pérdida de recaudación. Estos son datos objetivos. No se pone uno en una postura radicalizada opositora al decir esto. Hay que analizar la realidad y tratar también de plantear caminos de salida. Me parece que sería importante que el presidente convoque a empresarios, a trabajadores, a una mesa de trabajo, como se hizo, porque yo esa experiencia la viví en lo personal, como lo hizo el presidente Duhalde en la salida del 2001-2002 en la crisis financiera y económica, ¿no? Así que me parece que hay que tener un poco de imaginación y empezar a conversar con los actores económicos que están viviendo situaciones realmente dramáticas. Muchos de ellos tienen graves dificultades para sostener la empresa, el comercio con el comercio cerrado y fundamentalmente pagar salarios a sus empleados, ¿no?
Recién analizábamos el caso chileno, donde hay una inyección de plata para las pymes, sobre todo, muy impresionante, y en la Argentina parece que eso se hace muy difícil, ¿no? Bueno, la situación económica de la Argentina era dificultosa desde antes del coronavirus. Esto no lo vamos a desconocer. Había indudablemente un problema que es el tema del endeudamiento que el gobierno estaba abordando. Y había también, durante los últimos 8 años de gobierno, último periodo de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno también de Mauricio Macri, la economía privada no creció en el empleo. Estos son datos objetivos, no estoy más que describiendo datos económicos duros. Esta es la realidad que tiene la economía, sumado a este tema que tiene indudablemente una incidencia en la vida de la gente mucho más agresiva, porque tiene que ver con el pensamiento de la vida, la muerte, son cuestiones más existenciales. Esto agrava profundamente la economía argentina y augura, en el escenario quizás más optimista de los economistas, 4,5 puntos de caída del Producto Bruto Interno, y algunos hablan hasta 7. Y eso traducido implica pérdida de empleo en un número importante que hay que empezar a contar a partir del 1.000.000. Creo que este es el panorama que tenemos, y entonces, cuanto más rápido se actúe en este plano, cuanto más acuerdos se hagan, cuantas normas sean necesarias votar en el Congreso para tratar de atenuar el proceso de concursos preventivos y de quiebras, creo que va a ser oportuno y a tiempo. De lo contrario, puede ser muy tarde para muchas ¿Te empresas. parece urgente que abra el Congreso? Que empiecen a trabajar ya. Es fundamental que encuentren el mecanismo que asegure, digamos, el funcionamiento. El organismo que no funciona en el cuerpo humano y deja de ser utilizado puede tener, digamos, en el plano institucional la crítica de la sociedad que diga, bueno, si en este momento tan dramático de la vida argentina no funcionan y no están, pueden no estar siempre. No podemos dejar de funcionar con los poderes del Estado. Yo creo también personalmente que el Poder Judicial no puede mantener una cuarentena hasta el mes de mayo. Me parece muy riesgoso, hacen falta respuestas en el plano de la justicia, hay hechos que suceden, hay demanda de alimentos. A ver, no arriesguemos la vida de los empleados, pero sí asumamos de que los jueces, secretarios, prosecretarios y fiscales, con el cuidado pertinente, tienen que hacer funcionar los ejes del Poder Judicial. O sea que es imprescindible que los 3 poderes del Estado funcionen mancomunadamente en esta crisis, que ninguno esté ausente. Es fundamental, Gerardo. Marian. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo le va? Mariana Arias lo saluda. Quería preguntarle qué le parece esta iniciativa de Carlos Heller de poner un impuesto a las grandes fortunas de la Argentina. Creo que hablan de arriba de 10 millones de dólares para enfrentar la pandemia. ¿Cree que esto puede ser una solución? ¿Ustedes apoyarían o le parece insignificante? Yo creo que no ayuda, al contrario, instala una visión clasista y además impacta sobre los que van a tener que ayudar a volver a poner en marcha la economía. Los sectores del mundo de la empresa más importantes. Hay que mirar lo que están haciendo países como Chile y Uruguay, en donde dicen que la salida es con los empresarios, con las empresas, con el campo, con la producción, con la agroindustria. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que no sería bueno y además no sé cuál va a ser el resultado en una economía en recesión. La verdad no sé cuál va a ser la recaudación. No va a ser cosa que pase lo que pasó en el evento donde se pidió una donación a los argentinos y terminó siendo un fracaso estrepitoso. Me parece que una sobrecarga de la presión impositiva en un marco de crisis generalizado no ayuda y al contrario genera una visión, digamos, de rechazo, negativa. Me parece que lo que hay que plantearse es cómo ayudamos a las empresas, al comercio, a levantarse, a trabajar y cómo le aflojamos un poco en esta contingencia la presión impositiva para que puedan mantener los empleados, para que puedan seguir funcionando en la economía real. Chicho. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Si
se da esa casualidad y lo llama el presidente Alberto Fernández y dice, Miguel Ángel, ¿qué 3 medidas urgentes tengo que tomar para ayudar a las pymes y a los empresarios? ¿Qué le diría? Bueno, en primer lugar, vuelvo a repetir la idea del acuerdo económico, social, de una convocatoria a los sectores empresarios de la mediana, gran empresa y también de la pequeña, al mundo del trabajo. Yo no sé si no llegó la hora también de analizar, los convenios, el mantenimiento de los empleados, de los trabajadores, cierta flexibilidad en el mundo pyme, en el marco laboral. Hay que analizar este tema desde varios aspectos. El segundo tema, yo creo que el presidente tiene la posibilidad de, en esta etapa, digamos, de generar una ayuda más directa al mundo de la empresa. La intermediación vía bancos no llega porque hay un rigor formal muy grande. Me parece que hay que ayudar por vía del Tesoro, fundamentalmente aquellos que sostengan empleo, que cuiden a los trabajadores. Es indudable que va a haber más emisión, pero este es el único mecanismo que la Argentina puede acceder. Pero ¿cómo sería eso? Es riesgoso, sí, es riesgoso, pero no hay otro camino. El otro camino es la quiebra de todo el sistema productivo argentino. Pero ¿cómo sería eso? Si no es a través de créditos bancarios, ¿cómo podría el Estado ayudar a la pyme? Forma directa, lo hace con los sectores más pobres de la sociedad, mediante mecanismos como los planes, bueno, en forma directa, implementar una relación directa con el mundo de la empresa, con las empresas, cuántos trabajadores tiene. Para eso se requiere una tarea combinada entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Economía, que es uno de los grandes ausentes de esta crisis, el Ministro de Economía. No lo veo aparecer en ningún lado. Es cierto que la centralidad la tiene el presidente, pero me parece que hace falta un ministro de Economía con la envergadura para asumir esta crisis económica y plantear un camino un poquito más esperanzado que el diagnóstico médico, que es realmente muy oscuro, ¿no? Una consulta, Miguel. ¿Cuál es el rol de Mauricio Macri en todo esto? Porque estábamos hablando de ausencias, ¿no? Está muy ausente. Está ausente en las declaraciones públicas, pero está muy presente en todas las reuniones que estamos haciendo. Recién participó activamente y está preocupado, Gerardo, fundamentalmente por el plano de la vida de los argentinos. Cuando uno dice la economía, parecería que lo reduce a las empresas, al mundo empresario, a los ricos, toda esta lógica estúpida que hay en la Argentina. Está preocupado por la continuidad del mundo productivo argentino y fundamentalmente de esta crisis que indudablemente va a tener un impacto muy grande en la vida del país. Llegado el momento hablará. Creo que si el presidente lo convoca, iría. Me parece que hace falta también una convocatoria a la representación política y partidaria, no solamente en el plano institucional, sino también lo partidario. La vida en las sociedades modernas, los partidos existen y me parece que sería hasta positivo encontrar algo parecido a lo que fue el diálogo argentino en el momento más dramático de la crisis financiera del 2001 con el default. María Eugenia Vidal también está bastante ausente en la escena pública, ¿no? No sé cuál es, en ese caso, la explicación de por qué. Ha tenido un marco también de mucha prudencia en el mensaje. Yo lo puedo explicar en función, digamos, de que han terminado sus gestiones de gobierno y están esperando un tiempo razonable para poder hablar. El gobierno no se priva de nada, Gerardo. El gobierno critica siempre para atrás. Cada día que pierde hablando para atrás, pierde de resolver los problemas del presente. Pero bueno, ellos lo hacen y hacen análisis contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si Macri hubiera sido presidente? Pero nadie le responde. Bueno, yo trato de reflexionar siempre no en términos de agresión, sino en términos de una visión política, institucional. Yo no tengo una mirada antisistema, creo que de esto se sale con una mayor consolidación del sistema político. El riesgo de estos modelos es una fuerte centralización en el Poder Ejecutivo. Eso te iba a preguntar. Por lo tanto, hay que poner a funcionar los otros poderes del Estado. ¿Te preocupa el decretazo, que se gobierne por decreto?
Y me preocupa que no hay ningún tipo de control, que es consecuencia indudablemente de momentos dramáticos de la emergencia, pero tiene que funcionar por lo menos la comisión de DNU que hace los controles en el Congreso y verificar la legalidad de los DNU que el presidente dicta. Me parece algo elemental. Para eso tiene que funcionar el Congreso. El Congreso americano sesionó, si bien tienen un sistema también electrónico que les permite votar, y llevaron una iniciativa de común acuerdo. Yo creo que se pueden plantear leyes que tengan que ver con la coparticipación federal, con los recursos de las provincias, con la recaudación, con la materia impositiva, con la cuestión laboral, con la cuestión de quiebras, que puedan tener un consenso de todos los sectores políticos y votarlos con rapidez en el Congreso para darle consistencia jurídica. Pichetto, ¿no debería presionar más la oposición en ese sentido? ¿No debería estar en un punto más activa, lo ha hecho. Obligando al gobierno a realmente abrir el Congreso? Bueno, lo ha hecho en reiteradas oportunidades. Lo que ocurre es que en ambas cámaras el oficialismo tiene mayoría. El dato objetivo es que las autoridades de las cámaras están en manos de un hombre y una mujer del oficialismo, el caso de la vicepresidenta y el caso de Sergio Massa, y me parece que la mayoría en ambos bloques le permite manejar la apertura y el cierre del Congreso. Este es el dato político, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, Miguel, sobre...? Me parece que hay que hacerlo, sí. No, termina. Incluso que hay que sesionar, incluso con espacios más amplios para cuidar la salud de los diputados y senadores, y en el caso de algunos que tengan situación de riesgo, que no vayan, y se puede habilitar vía reglamentaria por el propio Congreso. Yo no creo que haya que pedirle nada a la Corte. El Poder Legislativo es un poder independiente del Estado que valida sus propios actos y mucho más lo de su propio reglamento. Por lo tanto, la opinión de la Corte, la verdad, yo no la pediría. Me parece que es un error de parte de la vicepresidenta pedirle a la Corte Suprema que opine sobre el reglamento del Congreso. Es propio del Parlamento, del Poder Legislativo como poder autónomo del Estado. Si no, estamos colocando al Congreso en un marco de subordinación con un Poder Judicial que además está de cuarentena. Es así, está de cuarentena. Está enojado. Sí, pero es verdad, está de cuarentena, extendió la cuarentena. No estoy enojado. La Corte no tengo... hasta el 26 de abril. No, pero está bien, tiene razón. Sí. Yo también. A ver, no estoy enojado y le digo la verdad. Tengo una mirada siempre positiva hacia el Poder Judicial de la Nación. He sido de los pocos que ha defendido las leyes de jubilaciones especiales del sistema judicial, cuando muchos callaron. Me parece importante exteriorizar mi opinión en este momento, en el sentido de que también son un poder muy importante del Estado y la sociedad necesita de ellos. Me pareció razonable una primera etapa de cuarentena, ahora continuarla. Yo digo que puede haber un levantamiento parcial. No estoy diciendo que los empleados vuelvan a trabajar. Lo que estoy diciendo es que los responsables, que son jueces, secretarios, prosecretarios, fiscales, hagan funcionar el sistema, aunque sea parcialmente, como una muestra de voluntad política institucional, así como lo hace el sistema de salud pública, policías, de seguridad. Me parece que los otros dos poderes del Estado, y de esa manera tampoco le regalarían toda la centralidad al presidente. Nosotros vemos un presidente que hace reuniones, que visita nosocomios hospitalarios, que se reúne con sindicalistas, que se reúne con intendentes. A ver, me parece que no es un superhéroe. Hace lo que tiene que hacer en el marco de su responsabilidad. Los otros poderes deberían hacer lo mismo. En tu análisis, ¿Alberto está aprovechando esto para consolidar su poder? Bueno, él encontró en este tema una agenda y una centralidad que no tenía hasta el momento mismo en que se desata la crisis. Este es un dato también de mero análisis político. Y lógicamente ha acentuado su poder en el plano nacional, las encuestas le son favorables, aún con la volatilidad de las encuestas argentinas, ¿no? Donde nada dura para siempre y en donde el humor social cambia fuertemente. Yo veo que, como vos dijiste hace un ratito, hay una cierta, digamos, mayor presencia de gente en la calle. En el conurbano hay mucha gente que está en la calle.
que necesita trabajar. Bueno, Sí. esto está dándose, me parece que el gobierno va a tener que evaluar en su momento el cómo se sale, de qué manera. Hay una propuesta interesante con respecto a los adultos mayores a partir de los 70 años. A mí no me toca, así que estoy contento. De limitar la salida, que parte de Horacio Rodríguez Larreta, qué sé yo. Miguel, la de última. continuar el aislamiento. Bueno, son... Sí. Sí. No, la última te transmito la preocupación de Jessica Bossi, que la tenemos nosotros también en cuarentena. Sí. Y nos pidió que te preguntáramos cómo estás llevando vos la cuarentena. No estás en los 70, pero ¿estás en cuarentena medio obligada o la de todo el mundo? No, no estoy en cuarentena, la he tratado de cumplir por un principio de responsabilidad social. Lo que te digo es lo siguiente, yo veo algunos videos de algunos colegas tuyos haciendo gimnasia con mucho entusiasmo, o algunos también de una representación del fútbol argentino, Sí. viviéndolo casi con felicidad. A mí la verdad que no me produce ninguna. Esto es un embole absoluto y tengo una visión de la vida en sociedad, en las relaciones humanas. La así, verdad que no me claro. satisface. Ni mi vida en sociedad, en las relaciones humanas. Es La así, verdad que no me claro. satisface. Ni me hace feliz este plano de aislamiento social que es muy complejo desde el punto de vista psicológico y también de una persona como yo que está ligada al mundo del trabajo. A mí me interesa, estaba empezando de vuelta a trabajar en mi estudio, había empezado a encaminar mis cosas. Ya, digamos, es cierto que todo eso hay que subordinarlo a una responsabilidad colectiva y social, pero no lo vivo con alegría, te lo digo con sinceridad, ni con entusiasmo. No, Creo sí. que no hay mejores causas para poner entusiasmo. Gracias, Miguel. Miguel Ángel Pichetto No, que sigan muy bien, ¿eh? Gracias. hasta luego, ahí estaba. Gracias, Carlita, Carlita que se fue hasta a lo de Pichetto. Esto último que señalaba, me parece que no es menor, Esto también hace a la salud mental, la cuarentena.